Bien, pues estamos en la bitácora, estamos hablando en este momento sobre la deseada reforma de la ley hipotecaria y tiene la palabra don Remigio. Es que es todavía mucho más injusta, puesto que me van a valorar mi vivienda con el valor de hoy. Y en cambio tiene un valor ya reconocido por el banco muy superior cuando me dieron la hipoteca. Entonces, a mí la vivienda, aunque la entregue hoy, con el valor de hoy, sigo teniendo una deuda con el banco, claro, a pesar de entregar la vivienda, porque la vivienda me la están valorando mucho más bajo. Y además, aún todavía peor, porque incluso seguramente me la valoraron por encima del valor de mercado de entonces. Porque como los créditos se daban así alegremente, no te preocupes, te doy también para amueblar y para comprar el coche. Y que querías 4 y te decían llevar 7. Claro, y entonces me dieron 120 y ahora me dicen que la vivienda vale 30. Sí. Y si llevo pagado poco, pues les debo una burrada de dinero. Sí, puedo comprar 2 pisos con lo que le debo. Que acaba usted de introducir una cosa que precisamente lo dice el auto, ¿no? El auto de Navarra, el primero, que bueno, dice de alguna manera que toda esta crisis que tiene que ver, que bueno, los culpables que realmente son las entidades bancarias, que tiene mucho que ver en esto, ¿no? Y luego leí una crítica en internet de alguien que dice que le parece, bueno, llama a este juez impresentable y dice que, bueno, que la ley hay que cumplirla y todo eso, y lo acusa de haber legislado no en función de la ley, sino en función de una determinada moral. Yo voy a ser un poco mala ahora. A ver, porque, más todavía. Vamos a ver, estoy completamente de acuerdo, a todas luces es injusta el hecho de que te utilicen un valor de tasación actual y no con el que tú adquiriste la vivienda, pero tal y como está ahora mismo la economía española y el sistema financiero, es completamente imposible plantearse un sistema parecido al que tienen en Estados Unidos de dación, en el que tú entregas la vivienda y condonas la deuda. Es completamente imposible. Ahora, lo que sí que creo que es necesario, aún a años pasados, ¿no?, es pedir responsabilidades. Y hay una persona que se llama Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que lleva en su puesto desde el año 2006 o 2004, no recuerdo, y es una persona que permitió que los bancos concedieran hipotecas de alto riesgo por valor de 100.000 millones de euros, que es el 10% del PIB español. Ese señor, digo yo, que algo tendría que decir respecto a esto, porque, insisto, ahora mismo supondría el colapso de las entidades, darle más activos tóxicos, depreciados, que son los de la vivienda, pero sí que es verdad que este señor, a una casa que era 200.000 euros, conceder el 110% del valor de la vivienda y un coche y un pase para el gimnasio de martes y jueves, pues evidentemente es un error salvaje que este señor, pues no, nadie le pide. Bueno, precisamente se permite criticarlo hoy. Sí, y uno se pregunta, ¿pero dónde estaba este hombre cuando todo esto pasó? Sí, porque él era... Bueno, precisamente, bueno, una de las críticas que hacen algunos analistas es que todo esto se demoró tanto, digamos, el arreglo de las cajas y demás, pues por todos los agujeros que había y porque habría que pedir responsabilidades, pues a él precisamente, ¿no? Bueno. ¿Más cosas o vamos con otro tema? O sea, que debe cambiar la ley, pero no es tan fácil, ¿no? No, y detallarla bien, no es el mejor momento. Muy bien decía don Debe cambiar, tiene que cambiar y hay que hacerla de forma racional. ¿Y tenemos esperanza de que vaya a cambiar? Yo ninguna. No. Ninguna. Ahora mismo hay carteles en cualquier calle de cualquier ciudad de te financiamos 100% de la vivienda, más impuestos, más tal. O sea, seguimos en lo mismo, no hemos aprendido absolutamente nada. Bueno, es que el otro día se quejaban algunos señores de inmobiliarias y decían que les estaban haciendo los bancos una competencia desleal absolutamente. Claro, porque cuando llegaba un señor al banco a pedir un dinero para comprarse un piso, el banco le ofrecía mejores condiciones si se compraba un piso del banco. Bueno, yo de todas formas creo que bueno, pues hay una masa social que pide este cambio, luego están los jueces para la democracia que piden este cambio, está la FEGAN que pide este cambio. Bueno, pues si los parlamentarios tienen voluntad de hacer algo, se puede hacer algo. No van a ser los bancos los únicos contentos aquí, ¿no? El problema es que si se pide algo hoy y mañana ya no se acuerda nadie, que probablemente es lo que pueda pasar, porque es lo que está pasando desde hace mucho tiempo. O sea, sucede una cosa
o una sentencia que se considera injusta y alza las voces de todo el mundo, y al día siguiente hay otra contradictoria, como ha pasado esta semana de Navarra, que vuelve a calmar los ánimos otra vez. Sí. El problema es que no hay movilización, no hay concienciación y desde luego no se identifica el problema con el causante, que a todas luces ya sabemos quién. Es que estamos completamente sobresaturados. Yo creo que, Hay demasiada somos información. una sociedad que demasiado pasiva ante todos estos casos. Vamos con el tema del hambre, que Completamente unos de acuerdo. 24.000 niños menores de 5 años mueren cada día. Cada día. Pero mueren cada día unos 24.000 niños de hambre, en el tercer mundo, de hambre y de enfermedades evitables y curables. Yo quiero lanzar aquí unas cuantas preguntas. ¿Se puede acabar con el hambre en el mundo? ¿Hay voluntad de acabar con el hambre en el mundo? ¿Es un negocio el hambre en el mundo? ¿Cuál es el papel realmente de la FAO? Yo no sé si el hambre en el mundo es un negocio, pero desde luego lo que la causa lo es y mucho, porque las materias primas, lo ha dicho diferentes organismos, están en precios récord de los últimos 15 años y a todas luces por algo es. Las materias primas, todos los portales de inversión que puedes consultar en internet te recomiendan no solo invertir en oro y petróleo, sino también invertir en trigo y maíz. Y eso, o sea, puedes invertir en letras del tesoro y es rentable porque lo sabes, pero una cosa que te digan que inviertas en maíz porque es rentable y lo sabes, pues no sé si es rentable el negocio del hambre. El que la causa, para mí, sí. Sí, muchísimo. Sí, yo en cierta medida comparto precisamente la idea. Yo no sé si el hambre es un negocio, no lo sé. ¿Se puede acabar con ella? Naturalmente que se puede acabar con ella. ¿Hay interés? Pienso que ninguno. Lo vemos muy distante, muy lejos. Y quien tiene que tomar medidas, pues yo creo que no le interesa, por la razón que sea. Vamos a ver, ¿qué hace la FAO? Como la ONU, nada. Son Es un organismos. La ONU no hace más que parar guerras y cada vez hay más. La FAO, pues yo creo que ONU no hace nada. Y la FAO tres cuartos de lo mismo. Se reúnen amablemente una vez al año, me parece, una vez cada 2 años, en distintas capitales del mundo. Se lo pasan estupendamente los señores y sus señoras, y después de 4 días elaboran un manifiesto con una serie de buenas intenciones, y a los 8 días ya nadie se acuerda de ese manifiesto. Es decir, es normalmente... Es que la FAO realmente tiene como cometido precisamente Sí, ya lo sé, pero son siempre hacen una relación maravillosa, de decir, debemos hacer esto, punto primero, punto segundo, punto tercero, punto décimo, las recomendaciones a todos los países, pero luego no se hace nada más, absolutamente nada más. Tiene un presupuesto de 1.200 millones al año, tiene 3.500 empleados y funcionarios, y 600 de estos millones son para pagar a este personal que tiene, que algunos además viven en villas al lado del mar, pero bueno, pues de $2.000 dólares. Hemos visto a hijos de grandes personajes políticos, como tenían cargos en la FAO, como se hacían ricos en esos cargos, como pues de alguna manera trapicheaban con el trigo, con el maíz, con todo. Y bueno, es un escándalo que todos sabemos, pero que se sigue consintiendo. Ya, lo que pasa que hasta ahora no se sabía, hasta ahora hablar de la ONU era, la ONU, fíjate, después de Nuremberg, etcétera, y se hablaba como con cierto respeto, y no había demasiada información. Hoy en día, efectivamente, la ONU, y aquí tengo que decir que es gracias también a la Santa Sede, que está como observador permanente, y vamos, los pone un poco en línea, ¿no? cuando hay que ponerlos, y es realmente una gran luchadora y es una luz en medio de toda esa oscuridad y todas esas trampas realmente y toda esa red. La ONU efectivamente no solamente que no valga para nada, sino que la ONU está llena de, yo siento decirlo así, pero está llena de corrupción, está llena de corruptos. Está absolutamente desprestigiada. Pero todos la los FAO lo organismos, mismo. eso de la FAO, con ese dinero que se invierte ahí, se acababa con el hambre en el mundo. Claro. Entonces, ¿para qué se quiere la FAO? Claro. Invertirlo directamente. El problema es que si de ese presupuesto el 50%, por lo que acabas de decir, se destina para gasto de personal... Claro. 3.500 empleados y 600 millones de los 1.200 son para ayudas. Sobre la FAO se hizo una investigación independiente y la conclusión fue, pues, derroche, burocracia, falta de comunicación entre la central y las sedes, falta de una estrategia de desarrollo y de un rigor financiero.
Pero pasa con todo. La ONU, ya estamos comentando también que pasa lo mismo. ¿Y qué pasa con la Comunidad Económica Europea? Todas las directrices de la Comunidad Económica Europea, ¿cuántos países las cumplen? Ninguno. Las firman todos, pero no las cumple ninguno. Y están ahí. Hay 50.000 cosas. A mí la que más me llama la atención es que dice que las empresas suministradoras no pueden ya no solo cortar el suministro, sino que no pueden ni amenazar con el corte. Y lo hacen todas. Agua, electricidad, teléfono. No, ni te amenazan, te lo cortan sin amenazar. No, mandan una carta diciendo que si no, lo cortan y tal. Pero bueno, hay una pues, directiva que que la firmaron todos que dice que no pueden En los hacerlo. últimos 2 años Galicia perdió más de 6.000 afiliados a la Seguridad Social. Cada vez, bueno, es mayor el número de explotaciones que se dan de baja. Disminuyó mucho el último año, no precisamente porque les vaya mejor, sino porque con la tasa de paro de Galicia, pues desde luego no saben qué hacer ni saben a dónde ir. Y esta noticia viene hilada con la anterior, porque bueno, pues una de las grandes culpas, de la culpa de esto es precisamente una de la causa, es la subida de las materias primas, la subida de los cereales, trigo, maíz y demás con los que se alimentan los animales, ¿no? El tema del campo gallego, don Delmiro. El tema del campo gallego pues es otro de tantos, sea del campo gallego o de cualquier otro territorio. Pero estamos en Galicia, vamos Sí. a hablar del campo gallego. Yo creo que es un sector que si hay que salvar a alguien en este territorio es precisamente al campo. Yo estoy viendo, hay que salvar entidades financieras, hay que salvar grandes industrias, fondos públicos para salvar a todas estas estructuras. ¿Y el campo gallego qué pasa con él? Se está muriendo. No interesa. Claro, ¿cómo pueden subsistir explotaciones donde cuesta más proveer esa instalación que lo que obtienen de los recursos que de ella extraen? Es inviable. Algo habrá que hacer en ese sentido. Bueno, pues precisamente los representantes de los trabajadores agrarios, bueno, pues piden que a la Comunidad Económica Europea que, bueno, pues que articule de alguna manera medidas para acabar con los especuladores, con los grandes almacenistas a nivel mundial, que son los que suben y bajan, más bien suben pues los precios de estas materias. Pero volvemos a lo mismo, vamos a ver, la Comunidad Económica Europea tiene políticas agrarias que están muy bien. Lo que pasa es que hay que aplicarlas después y nadie las aplica ni les hace ni puñetero caso. Aquí en Galicia, por ejemplo, no hay política agraria, es que no la hay. Y eso cualquiera puede buscar en cualquier sitio, sistema agrario gallego, y no hay un sistema agrario. Es una contradicción tremenda, en ningún es una sitio. contradicción tremenda que aquí Ya, no así tengamos está el política. campo abandonado. Que aquí no tengamos política. Pero así está el campo abandonado. Aquí solo hay una zona en La Coruña, me parece que se llama La Barcala, donde funciona algo porque está Feria Ciraco. Pero para de contar. Una concentración parcelaria malísimamente mal hecha, que echa a la gente de los pueblos, porque nadie la quiere, porque no se hace conforme, por lo menos en Ourense, con el minifundio que hay, está muy mal hecha. Pero está mal hecha en Lugo, está mal hecha en La Coruña, está mal hecha en Pontevedra, o sea que no es solo una cuestión local. Pero es un contrasentido que en una comunidad autónoma como Galicia, con decenas y decenas de hectáreas abandonadas, que no haya un tratamiento intensivo para que no gasten tantísimo en pienso y sí gasten más en forraje. Es una de las alternativas. Pero en cualquier caso, yo estoy de acuerdo contigo con que nunca podremos agradecer de una manera tal y como se merece al campo gallego por la labor que hacen de prevención de incendios, por cómo limpian el monte, etcétera, etcétera. De todos modos, la política de la Comunidad Europea es tremendamente agresiva, en tanto prohíbe al gobierno español determinar un precio mínimo para la leche. Aparte del gasto que tienen, hay decenas de explotaciones ganaderas que venden la leche a un precio más barato de lo que les cuesta hacerla. Sí. Entonces, eso es tremendamente inviable, es una pérdida neta diaria cuando vendes la leche a las grandes industrias, pero la Comunidad Europea, que puede ser curioso o no, a mí ya no me parece curioso casi nada, permite a Francia hacer ciertas políticas que aquí no se permiten, por ejemplo, o permite que Portugal traiga a Galicia de manera sistemática leche en polvo, le echemos agua y la vendamos como leche normal, y eso aquí tampoco se permite. Entonces hay varias varas de medir que yo creo que es
gravísimo y entonces hay que luchar contra ello. Claro que sí, pero es que además no solamente se permite, sino que además no se informa, porque la mayor parte de los consumidores no sabe nada. Y oígame, esto debería ser en portada. Ya. Estás comprando leche y polvo. Bueno, pues, hay poca información. me parece que hace 3 días por fin apareció en los supermercados una marca que de leche gallega, entera gallega o 100%, auténtica gallega, sí. o solo gallego, gallega 100% o algo así. Gallega 100%. Que lo venían pidiendo desde hace mucho tiempo los estos, pero es verdad, es decir, que hay unas diferencias, o sea, los productores de leche gallegos estaban peleándose desde hace mucho tiempo para que les permitiesen hacer lo mismo que hacían los franceses o que hacían los portugueses. Entonces uno no entiende por qué nosotros tenemos que consentir que en España nos traten de una manera discriminatoria. A mí una cosa que me llama la atención en el campo, por ejemplo en Galicia, es que no se fomente más el producto ecológico, el producto biológico, ¿no? Pero pues mira, aquí hay yo creo que también... Y que además, y algo también que me llama la atención es la poca cultura que hay en este sentido, ¿no? Que lo biológico que producimos lo exportamos, no lo consumimos aquí. Mira, pero no solamente porque eso. Es un poquito más caro y la gente no lo compra, o les cuesta mucho trabajo entrar en el mercado. Pero hace falta una labor de concienciación. Pero yo hablo con gente que tiene aquí, que vende en Santiago productos solamente ecológicos y te dicen que les cuesta trabajo que la gente entre por ahí. Porque, bueno, pues estamos en unas circunstancias... Pero porque es una cosa muy nueva, es una cosa muy nueva y no tampoco... tan nueva, Pero hay que vender que es un valor añadido. Claro. Y no es un producto de consumo, sino que es un producto de consumo con un valor que merece la pena que pagues pero tienes que decir que una manzana ecológica tiene pues 3 veces más vitaminas, aminoácidos y demás que 3 manzanas de las compradas por ahí que vienen de Chile, de Cámara y todo eso. Pero el problema es que tú vas a una red comercial y hacen guerra de precio directa con la leche, todos los días. Si tú ves una leche que pone Galega 100%, que es la campaña de la Xunta, y tienes otra al lado que te vale 30 céntimos por debajo del precio de producción de litro de leche de los ganaderos, pues probablemente con lo que está cayendo pues te cojas de 30 céntimos. Pero eso te pasa con los productos ecológicos. Es decir, si el kilo de manzanas o el kilo te va a costar, pues oye, pues 5 euros más, bueno, 5 a lo mejor es una exageración, 2 euros más o 3 euros más, pues oye, y si la gente no está muy, no sé, nadando en la abundancia, que no es el caso en estos momentos, pues se reprime y dice, bueno, mira, ya cuando sean mejores tiempos, compraré. O sea, yo sé que les está costando que entren en el mercado. Yo creo, no obstante, que harían falta pues campañas de información, de formación. Es lo que decía del MIR, es decir, aquí ayudamos a todo el mundo. Hace falta un sistema agrario, que siempre pasa lo mismo, siempre que hablamos del sistema agrario solo se habla de la leche. Y la leche no es el sistema agrario. Ya, todo lo demás. Claro. Mira, hay dos el sistema agrario lleva muchas más cosas, incluso ocio, que vamos no lo con hay. otra cosa, vamos con otra cosa, es que no nos da tiempo a abordar todos los temas que tenemos, que todavía nos quedan. No da, porque cada uno de estos da para una vida. Sí, para un monográfico. Vamos con el tema que parece que el Ministerio de Sanidad se va, bueno, no sé si a salir con la suya o no, pero parece que va a cumplir con la amenaza de llevar al Constitucional el catálogo de medicamentos de la Xunta, pero además, como efectivamente no damos abasto a asimilar toda la información que nos llega, pues esta noticia se suma a esta otra, y es que parece que el día 1 entra en vigor una nueva lista del Ministerio de Sanidad en la que equipara el precio del genérico al precio de la marca, ¿no? Don Delmiro, que siempre le quito a usted, pero en cambio le doy la palabra para que empiece. Estrene el tema. Bueno, que es un tema sumamente delicado. Yo lo que sí me gustaría es pedirles a los responsables públicos es que informen con rigor, con criterio y con seriedad. Porque las informaciones que se reciben por un lado y las que se reciben por otro, a veces contradictorias, en la gente de a pie como nosotros, pues nos crean un auténtico cacao que no sabemos si tenemos que creer a alguien o no. Primero, yo estoy de acuerdo en que haya que establecer mecanismos de ahorro. Y siempre y cuando los principios activos son los que son, pues a mí eso me parece estupendo. Pero... si hace ya bastante tiempo que en el conjunto del Estado, el Gobierno central con las comunidades autónomas están hablando sobre este asunto, yo la verdad es que no entiendo muy bien por qué a lo mejor en Galicia de repente dijo, bueno, pues yo voy a salir antes y no puedo esperar 2 meses más. ¿Pero se sabía en Galicia realmente que se estaba tratando en el Ministerio sobre esto? Estaban participando en las reuniones. Ya. Entonces, yo lo que no sé es que en algún sitio hayan hecho algo distinto a lo que estuvieran haciendo antes, más que aquí.
que se hizo, y yo no tengo ninguna duda de que se hace con buen fin, con buen criterio y con un objetivo de ahorro importante y que a él tenemos que llegar. Ahora, hay cosas que yo creo que también que tienen que explicar muy bien. Por ejemplo, los genéricos, el principio activo es el mismo que el de las marcas. La administración dice que sí, yo no tengo ningún motivo para pensar que no. Los farmacéuticos dicen que tienen obligación, los laboratorios que hacen los genéricos, de cumplir con el hasta el 80% del principio activo. No sé si ese 20% puede tener alguna repercusión o no. Y tercero, está el caso de los excipientes, donde no son los mismos en unos que en otros. Y puede darse el caso, como creo que así es, que alguno puede provocar alguna reacción. Entonces, es un tema tan sumamente delicado que, repito una vez más, yo lo que quiero es claridad y no controversia. Bien. Y, hombre, tampoco pasa nada porque a lo mejor esperemos un mes más. Sí, pero, y cuando las cosas se hagan, que se hagan consensuadas y claramente y en el conjunto del Estado. De acuerdo, ahorro sí y aceptación también de los genéricos, pero que no nos vendan que el genérico es lo mismito, cuando realmente hay una cuestión de excipientes o de eso que se llama biodisponibilidad. Vale. Como usuario, digo, mantengo la duda, porque es que, claro, no lo puedo saber. Bueno, transparencia. Don Remigio, que estamos ya en los últimos momentos. Sí, lo mismo exactamente, y que se aclare bien la influencia que están teniendo las entidades farmacéuticas sobre todo este tema. Que claro, a ver dónde hay más influencia de esto, si en esta lista de Galicia o en la lista del Estado. Ya. Porque los farmacéuticos es otra potencia, como los bancos, como las eléctricas, como las de telefonía, las empresas de telefonía. Y los laboratorios farmacéuticas, no te digo. Y los laboratorios farmacéuticos, que yo a mí en este caso es la opinión que menos me preocupa, la de los laboratorios, que conste una cosa, pero claro, hay casos como, por ejemplo, y uno que me es un poco familiar, como es el Prevencor, marca concreta, que vale 42 euros, y el principio activo, que es la astromatartina, vale 9,40. Pues si es lo mismo, a mí dame esto que me es exactamente lo mismo. Claro. Bueno, ahí es también cuestión de concienciación en los médicos y en el usuario. Porque hay usuarios que piensan que... Pero yo creo que el usuario lo genérico acepta bien. Empieza a aceptarlo, antes no lo aceptaba. A mí lo que me sorprende es que la señora ministra de Sanidad no haya querido recibir a la consellera de Sanidad, que quería explicarle en qué consistía los genéricos y en qué consistía la lista que iba a publicar Galicia. No la recibió. Ya. Pues también me parece absurdo, ¿no? Porque si tú dices, oiga, yo la recibo, yo miro esto y luego le digo, pero mire usted, ¿no sería mejor que esperásemos todos a la entrada en vigor de esto? Pero no recibirla... Más diálogo, ¿verdad? Claro, que se reclamaba. Es absurdo, por eso. Sí, estoy de acuerdo, Marta, porque en cualquier caso no era necesario ni pedir un documento al Consejo de Estado ni recurrir al Constitucional. Con el diálogo es suficiente. Ahora, como también pasó con la ley de cajas, y siento volver a el primer tema, que pasó exactamente lo mismo, o sea, se le mandaron mensajes desde Madrid diciéndole a la Xunta que la ley de cajas tenía toque de inconstitucionalidad, no se hizo caso, entonces se siguió otra vez y otra vez al Consejo de Estado, al Constitucional, otra pérdida de tiempo y de dinero porque vale bastante, me imagino, pedir un informe al Consejo de Estado. Entonces sí que es verdad que no andamos a la guerra una administración con la otra, porque es una guerra inocua. La sensación que tenemos dando es que más comunicación, ¿no? Desde luego. Más comunicación. Pero esperemos también que le guste a la Merkel. Ajá. Porque la Merkel ahora gobierna España también. Porque, también. Sí. Bueno, la gobierna porque nos deja el dinero, básicamente. Claro. Durante muchos años Merkel ahorró dinero y le gastábamos ¿qué es la nosotros? globalización, la venta sí, de la todos Merkel los era estados al poder financiero? Hasta aquí ¿Cómo había dicho Zapatero? Era una fracasada. Era una fracasada. Uy, pero vaya la fracasada. Pues ojalá tuviéramos una fracasada como Merkel aquí en España. Don Remigio, muchísimas gracias. Doña Lara, ¿qué tal estuvo esto? Muy bien. Era fracasada. Estupendo. Don Delmirio, muchísimas gracias. Hasta Muchas una nueva gracias. Oportunidad a los 4. Gracias a ustedes por acompañarnos cada miércoles. Ya saben que nos puede ver en redifusión los domingos a eso de las 11, 11 y cuarto, después de esta serie tan entrañable de Manolito Gafotas, que la habíamos visto en su día y ahora desde luego nos estamos dando el gustazo con ella. Hasta el miércoles que viene, que sean felices.